Existe una verdad sobre el narcisista que casi nadie se atreve a decir, y molesta. Después de hacerte daño, el narcisista, sea hombre o mujer, no siente culpa como te imaginas. Lo que siente es algo mucho más peligroso y silencioso. Aquí va la afirmación contraintuitiva que lo cambia todo. Muchas veces, el dolor que sientes es exactamente lo que lo hace sentirse mejor, por algunos instantes. Parece absurdo, lo sé. Te enseñaron que quien lastima se arrepiente, que el tiempo trae conciencia, que el silencio trae reflexión. Con el narcisismo ocurre lo contrario. Existe un ciclo emocional oculto que comienza en el momento en que sufres, y casi nadie ve esto. En este video vas a entender lo que realmente pasa dentro de la mente del narcisista después de que te hiere, porque esto no tiene nada que ver con amor, y cómo un único cambio de postura puede dar vuelta al juego sin confrontación, sin discusión y sin desgaste. Quédate hasta el final, porque uno de estos puntos explica por qué nunca conseguiste cerrar este ciclo antes. Sentimiento 1. Alivio inmediato, pero vacío. Justo después de lastimar a alguien, el narcisista siente un alivio casi físico, como quien suelta el aire después de una inmersión forzada. No es paz, lejos de eso, es solo la sensación de que el control volvió a sus manos. En el fondo, el narcisismo funciona así: tensión, ataque, descarga. Ese alivio viene rápido, intenso y engañoso, como un analgésico emocional. Él cree, por algunos minutos, que resolvió el problema. Solo que el problema nunca fue el otro, siempre fue el vacío interno. El estoicismo enseña que lo que depende de control externo nunca trae serenidad real, y aquí queda claro cómo esta calma es solo una ilusión pasajera. Ese alivio aparece, por ejemplo, cuando hace un comentario cruel y te percibe en silencio. En su cabeza, silencio se convierte en señal de victoria. El narcisista interpreta tu dolor como prueba de poder, no como alerta moral. El narcisismo distorsiona todo. Empatía se convierte en debilidad. Límite se convierte en afrenta. Él siente un uf, como si hubiera puesto las cosas en su lugar. Solo que ese lugar es inestable, construido encima de la reacción ajena. Basta que el otro no reaccione como esperaba para que el castillo empiece a tambalearse. Y es ahí cuando el alivio ya empieza a escurrirse entre los dedos. ¿Percibes cómo esto nunca es duradero? El alivio no se sostiene porque no viene de dentro. El estoicismo insiste siempre en lo mismo. Quien depende de lo externo se convierte en rehén de lo externo. El narcisista depende del dolor que causa para regular su propio estado emocional. Cuando el efecto pasa, surge un silencio incómodo. No es arrepentimiento, es la ausencia del estímulo que alimentaba el ego. Y ese vacío inicial ya anuncia que algo va a tener que pasar de nuevo. El ciclo se prepara para reiniciarse casi automáticamente. Para quien observa desde afuera, entender esto lo cambia todo. Cuando dejas de interpretar ese alivio como fuerza, comienzas a ver fragilidad. El narcisista no está bien, está anestesiado, y la anestesia no cura, solo pospone el dolor. Un ejemplo práctico: en vez de intentar explicar, convencer o reaccionar, puedes simplemente mantener tus límites y seguir tu rutina. Esto rompe la lógica del narcisismo sin confrontación directa. Su alivio se convierte en confusión, porque no encuentra dónde apoyarse. Y tú comienzas a recuperar algo esencial: tu propia estabilidad emocional. Sentimiento 2. Poder inflado por algunos instantes. Después del alivio inicial, viene la sensación de poder. El narcisista se siente por encima de la situación, como si hubiera ganado una disputa invisible. Es un estado inflado, casi eufórico, en que se percibe dominante y en control del tablero. El narcisismo adora esa narrativa interna de superioridad. Camina diferente, habla diferente, piensa diferente por algunos instantes, solo que ese poder no nace de la fuerza real, nace de la comparación.
y todo lo que depende de estar por encima de alguien ya empieza frágil. El estoicismo recuerda que quien necesita vencer al otro ya está en guerra por dentro. Ese poder aparece en escenas simples del día a día. Un comentario sarcástico que te calla, una desaparición calculada, una frase dicha en el momento justo. En la cabeza del narcisista, esto se convierte en prueba de inteligencia emocional, cuando es solo defensa. Él siente que ganó porque causó impacto. Pero impacto no es conexión, es ruido emocional. Y el ruido necesita ser repetido para seguir funcionando. Por eso, ese poder nunca se acomoda. Exige nuevas confirmaciones todo el tiempo. Con el pasar de las horas, esa sensación oscila. El poder inflado no se sostiene porque no tiene raíz. El narcisista necesita mirar hacia afuera para sentirse grande. Si no reaccionas, no suplicas, no te explicas, algo extraño sucede. El poder empieza a marchitarse. El narcisismo no sabe lidiar con la neutralidad. El estoicismo enseña que la fuerza verdadera es interna, silenciosa y estable. Sin público, el espectáculo pierde sentido. Aquí entra un punto práctico importante. Cuando entiendes esto, dejas de alimentar el juego sin darte cuenta. En vez de rebatir o justificarte, mantienes respuestas cortas, firmes o hasta el silencio consciente. Esto no es frialdad, es estrategia emocional. El poder del narcisista depende de tu energía. Cuando no viene, se queda sin piso. Y tú comienzas a recuperar algo esencial, tu propia libertad emocional. Sentimiento 3. Incomodidad silenciosa. Después de que el efecto del poder pasa, algo empieza a molestar por dentro. No es un ruido alto, es un ruido bajo, persistente, difícil de ignorar. El narcisista siente una incomodidad que no sabe explicar bien. No es culpa genuina, porque el narcisismo no opera bien en ese campo. Es otra cosa. Es la sensación de que algo salió del control emocional. El estoicismo diría que es el choque entre expectativa y realidad. Él esperaba una reacción específica, y cuando no viene, la mente entra en alerta. Esa incomodidad aparece cuando no reaccionas como antes. No suplicas, no discutes, no intentas justificarte. El narcisista siente esto como una falla en el sistema. En su cabeza, deberías estar más afectado, más disponible, más predecible. Cuando esto no sucede, surge una inquietud extraña. Puede hasta fingir indiferencia, pero por dentro empieza a revisar escenas, frases, actitudes. El narcisismo odia las zonas grises, o controla, o entra en colapso interno. Y esa incomodidad es la primera señal de esa grieta. Con el pasar del tiempo, esa molestia crece en silencio. No se convierte en reflexión profunda, se convierte en tensión. El narcisista empieza a sentir que perdió algo invisible, incluso sin saber exactamente qué. No eres tú en sí, es el acceso emocional que tenía. El estoicismo enseña que quien depende de lo externo para equilibrarse siempre paga un precio alto. Aquí, el precio es esa ansiedad disimulada de calma. Sigue con su vida, pero algo está fuera de lugar. Y esto lo molesta más que cualquier confrontación directa. Para quien vive del otro lado, entender este punto cambia la postura. En vez de intentar aclarar, sostienes tu coherencia. Mantienes rutina, límites y silencio estratégico cuando es necesario. Un ejemplo simple. Responder solo lo esencial, sin carga emocional, sin explicaciones largas. Esto amplía la incomodidad del narcisista, porque no encuentra dónde agarrarse. El narcisismo pierde referencia, y tú comienzas a percibir que no necesitas hacer nada extraordinario. Basta con no entregar el control que antes era automático. Sentimiento 4. Rabia reprimida. Aunque siendo quien causó el dolor, el narcisista siente rabia, y esto confunde a quien observa desde afuera. La lógica del narcisismo no sigue la moral común. La rabia no viene de lo que hizo, viene de lo que hiciste o dejaste de hacer después.
Se irrita porque sentiste, porque reaccionaste diferente o porque no reaccionaste como estaba en el guión mental de él. El estoicismo ayuda a entender esto. Cuando alguien pierde el control sobre lo externo, surge frustración. Y frustración mal digerida se convierte en rabia silenciosa, acumulada, lista para escapar. Esa rabia suele ser contenida pero no resuelta. No explota de inmediato, porque todavía está intentando entender el escenario. Puede convertirse en ironía, sarcasmo, comentarios pasivo-agresivos. A veces se convierte en silencio punitivo. El narcisista siente que fue contrariado en algo que considera derecho suyo, el acceso a tus emociones. El narcisismo transforma límites ajenos en ofensa personal. Y cuanto más te mantienes firme, más esa rabia crece por dentro, aunque por fuera intente parecer tranquilo. Con el tiempo, esa rabia empieza a buscar una salida. Si no encuentra reacción, puede convertirse en intento de provocación. Un mensaje fuera de hora, una indirecta, un gesto calculado. No es reconciliación, es prueba. El estoicismo enseña que quien no domina sus propias pasiones acaba siendo dominado por ellas. Aquí, la rabia no es fuerza, es pérdida de control. El narcisista siente que algo escapó e intenta recuperarlo por la tensión emocional. Cuanto más entiendes, menos personal se vuelve esto. En la práctica, lo que funciona es consistencia. No es frialdad ni venganza, es previsibilidad saludable. Responder sin emoción, mantener límites claros, no entrar en juegos de provocación. Un ejemplo simple: si provoca, no rebates, apenas sigues lo acordado o cierras el asunto. Esto frustra la rabia reprimida porque no encuentra escenario. El narcisismo se alimenta de fricción. Sin fricción, la rabia vuelve hacia adentro y preservas tu energía, que es exactamente lo que él más quería acceder. Si todo esto que estás escuchando tiene sentido para ti, es porque algo ahí dentro ya empezó a despertar. Esta conversación continúa en una colección completa que profundiza todo esto con claridad y dirección, sin confusión. Es un libro virtual que recibes en el momento, directo en el celular y en el correo electrónico, para leer a tu ritmo, solo o sola. El acceso está en el primer comentario fijado. Y si este contenido te ayuda, suscríbete al canal para continuar en este camino. Sentimiento 5. Miedo a la exposición. Después de la rabia contenida surge un miedo más profundo y silencioso. El narcisista empieza a temer que la máscara se deslice. No es miedo a castigo directo, es miedo a ser visto como realmente es. El narcisismo sobrevive de imagen, narrativa y control de la historia. Cuando cambias de postura, algo en él entra en alerta. El estoicismo enseña que quien vive de apariencia vive en constante vigilancia. Y aquí, la vigilancia interna aumenta. Pasa a observar tus movimientos, palabras y silencios con más atención que nunca. Ese miedo aparece cuando dejas de justificarte, cuando no intentas explicar lo que sentiste, ni probar lo que viviste. El narcisista percibe que puedes haber entendido el patrón, y eso lo asusta, no porque vayas a confrontarlo, sino porque puedes simplemente alejarte emocionalmente. Para el narcisismo, el peor escenario no es ser acusado, es perder el control de la narrativa. Teme que cuentes tu historia a alguien, o peor, que ya no necesites contarle a nadie. Con el tiempo, ese miedo se convierte en estrategia defensiva. Puede intentar anticiparse, distorsionar hechos, plantar dudas, hacerse la víctima. No es arrepentimiento, es autoprotección. El estoicismo recuerda que quien huye de la verdad vive corriendo. El narcisista corre de su propia imagen real. Cada actitud tuya más firme refuerza la sensación de que algo está fuera del alcance. Y esto genera un estado constante de tensión interna, incluso cuando todo parece tranquilo por fuera. En la práctica, la mejor respuesta a ese miedo no es exposición pública ni embate directo. Es coherencia. Continuar viviendo con claridad,
límites y discreción. Un ejemplo simple: no entrar en conversaciones defensivas, no explicar demasiado, no justificar decisiones obvias. Esto le quita al narcisismo el poder de manipular la narrativa. El miedo a la exposición crece porque no encuentra dónde apoyarse, y tú sigues adelante, más ligero, sin necesitar probar nada a nadie. Sentimiento 6. Vacío existencial. Cuando no hay reacción suficiente, sobra el vacío. Un vacío difícil de explicar, porque no es tristeza común. El narcisista siente una ausencia interna, como si algo se hubiera apagado por dentro. El narcisismo depende del impacto emocional causado en otros para sentirse vivo, real, existente. Sin ese retorno, el silencio pesa. El estoicismo enseña que quien construye identidad en lo externo queda a merced del azar. Aquí, el azar es tu indiferencia emocional, y ella expone un agujero que él intenta evitar a cualquier costo. Ese vacío aparece en los intervalos, cuando estás solo, sin público, sin conflicto, sin drama. Es por eso que el narcisista odia la calma. La calma obliga al contacto con el propio vacío. Puede intentar llenar esto con distracciones, trabajo excesivo, nuevas personas, consumo, cualquier cosa que genere estímulo rápido. El narcisismo no tolera silencio interno. Donde no hay impacto, hay incomodidad. Y cuanto más te alejas emocionalmente, más ese vacío se vuelve evidente. Con el tiempo, el vacío se convierte en inquietud. No es reflexión profunda, es desconexión. El narcisista siente que no sabe quién es sin el efecto que causa en otros. El estoicismo señala que la verdadera estabilidad viene de la construcción interna, algo que el narcisismo nunca desarrolló. Por eso, el vacío no enseña, asusta, no invita al crecimiento, invita a la huida, y esa huida suele alimentar aún más el ciclo que lo mantiene preso. Para quien observa esto con claridad, la lección es poderosa. No necesitas llenar el vacío del otro. Un ejemplo práctico: dejar de responder por hábito, dejar de ceder por lástima, dejar de intentar salvar. Esto no es crueldad, es respeto propio. El vacío del narcisista no es tu responsabilidad. Cuando sostienes esta postura, algo cambia. Él se ve frente a sí mismo, y tú, finalmente, empiezas a sentirte entero de nuevo. Sentimiento 7. Necesidad compulsiva de validación. Después de lastimar a alguien y encarar el propio vacío, el narcisista siente una urgencia casi automática por validación. No es nostalgia ni arrepentimiento, es una necesidad fisiológica de reafirmar el ego. El narcisismo funciona como un sistema que necesita ser regulado todo el tiempo por estímulos externos. Cuando algo desorganiza ese sistema, corre detrás de cualquier fuente que devuelva la sensación de valor. El estoicismo enseña que quien depende del aplauso nunca descansa. Y aquí queda claro cómo ese descanso no existe para él. Esa búsqueda de validación puede asumir varias formas. Puede ser una nueva persona, una conversación superficial, elogios indirectos, redes sociales, coqueteos o hasta conflictos innecesarios. El narcisista no está intentando conectarse, está intentando sentirse en control de nuevo. Quiere probar para sí mismo que todavía tiene impacto. El narcisismo no pregunta ¿quién soy?, pregunta ¿quién todavía reacciona a mí? Y cuanto más reciente fue la pérdida de control, más intensa esta búsqueda se vuelve. Con el tiempo, esa validación pierde efecto rápido, nada llena de verdad. El narcisista hasta recibe atención, pero pronto siente que necesita más. El estoicismo recuerda que el deseo sin límite se convierte en esclavitud. Aquí la esclavitud es emocional. Se vuelve dependiente de respuestas externas para regular el humor, la autoestima e incluso el sentido de identidad. Esto explica por qué el ciclo se repite. Lastima, valida, vacía, lastima de nuevo.
No hay pausa real en ese movimiento. Para quien está del otro lado, entender esto cambia la lectura de los intentos de contacto. Cuando reaparece, no es reconexión, es autorregulación. Un ejemplo práctico: no interpretar mensajes repentinos como cambio genuino, mantener límites, observar patrones, no responder por impulso. Esto interrumpe el flujo de validación fácil. El narcisismo se queda sin combustible inmediato, y tú comienzas a actuar a partir de claridad, no de esperanza. Esta postura protege tu energía y rompe el automatismo del ciclo. Sentimiento 8. Confusión interna, que nunca admite. En el fondo de todo, existe confusión. Una confusión silenciosa, sin nombre, sin forma clara. El narcisista siente que algo está mal, pero no consigue organizar esto por dentro. El narcisismo no ofrece herramientas internas para comprender emociones complejas. Todo se convierte en incomodidad difusa. El estoicismo diría que falta orden interno, falta claridad sobre sí mismo. Percibe que repite patrones, que las relaciones siempre terminan de la misma manera, pero no conecta los puntos. Y cuando no se entiende la causa, el efecto se repite. Esa confusión aparece en pensamientos sueltos, contradicciones internas, cambios bruscos de actitud. Un día se siente seguro, al otro irritado, después vacío de nuevo. El narcisista no sabe nombrar lo que siente, mucho menos repararlo. Admitir confusión exigiría mirar hacia adentro, y eso amenaza la estructura del narcisismo. Entonces racionaliza, proyecta, culpa al otro, cambia la historia. La confusión no desaparece, apenas se esconde. Y cuanto más se esconde, más fuerza gana entre bastidores. Con el tiempo, esa confusión se convierte en repetición automática. Hace de nuevo lo que ya hizo antes, esperando un resultado diferente. El estoicismo alerta que repetir sin conciencia es caminar en círculos. Aquí, el círculo es emocional. El narcisista no aprende con el dolor, porque no lo procesa. Solo reacciona a él. Y reaccionar no es crecer. Esto explica por qué las promesas raramente se sostienen y los cambios raramente duran. La raíz nunca es tocada. Para quien observa esto con lucidez, la comprensión trae alivio. Entiendes que no es falta de esfuerzo tuyo, ni error tuyo. Un ejemplo práctico: dejar de esperar que él entienda o perciba. Actuar a partir de hechos, no de expectativa. Esto rompe la ilusión de que basta con explicar mejor. La confusión interna del narcisista no se resuelve con conversación externa. Y cuando aceptas esto, algo poderoso sucede. Sales del ciclo sin necesitar convencer a nadie. Si esto tuvo sentido para ti, comenta aquí abajo algo simple, como «Esto tuvo sentido para mí» o «Necesitaba escuchar esto». Ese comentario marca el momento en que dejas de dudar de lo que sentiste y empiezas a escucharte de verdad. No eres débil, ni confuso, ni exagerado. Solo pasaste demasiado tiempo dentro de un juego emocional que distorsiona la realidad y hace que personas fuertes duden de sí mismas. El dolor que sentiste es real, la confusión también, y eso no define quién eres. Define la dinámica emocional en que quedaste atrapado o atrapada sin darte cuenta. Nadie enseña cómo funciona el narcisismo por dentro, y cuando no entendemos el juego, acabamos intentando explicarnos, justificarnos y adaptarnos hasta perder el propio eje. Por eso, ahora, necesitas algo que organice todo lo que viviste y todavía no conseguiste nombrar. No es curiosidad, es necesidad. Claridad no es lujo, es liberación emocional. Hoy, esto no está en un material aislado. Es una colección completa, pensada para ayudarte a entender los juegos mentales del narcisista y reconstruir tu autoconfianza con firmeza. Todo se conecta con lo que acabas de escuchar aquí, como una continuación natural de esta conversación. Es simple, es un libro virtual. Recibes directo en el celular y en el correo electrónico, en el momento, y lees a tu ritmo.
El acceso está en el primer comentario fijado debajo del video. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí es un espacio de claridad, fuerza y reconstrucción emocional. No estás solo ni sola. Seguimos juntos.